buenos días a todos mis seguidores de Cuba en Miami. Pues aquí estamos conectados nuevamente. Feliz viernes. Pues ha sido una semana larga porque, muchas cosas sucediendo realmente, no solo con inmigración, sino también aquí en la oficina. Y realmente pues ha sido una semana bien ocupada, bien movida. Pero feliz de estar aquí compartiendo este video semanal con todos los seguidores de Cuba en Miami, que les tengo un amor grandísimo porque sé que muchos de ustedes esperan el video todas las semanas. Y entonces, pues nada, aquí estamos conectados nuevamente, con mucho gusto de estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre los cubanos que están detenidos en Luisiana, qué es lo que está pasando con ellos, por qué es que están detenidos, por qué es que estos cubanos no le dan parol, cómo es el proceso de los cubanos que no le dan el parol. Es un tema que hemos tocado en otros videos, que los hablamos brevemente y quizás pues entonces tengo que asegurarme, parece que hay fallas técnicas. No hay fallas técnicas, ok, seguimos adelante entonces. Es algo que es un poco peculiar realmente, porque todos los cubanos esperan de que se van a presentar a la frontera y los van a dejar entrar con parol, que solamente tienen que decir que tienen miedo de regresar a Cuba y se acabó. Y no es así de fácil. Y desafortunadamente muchos de ellos vienen a parar a centros de detención, como el centro de detención de Luisiana, como el centro de detención de Broward, que son centros de detención complicados. Y entonces ahí pues tienen que presentar el caso de asilo hasta el final. A veces no les dan el parol y se ven en una situación bien embarazosa. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que pasa realmente cuando llegan? Cuando una persona llega a un punto en la frontera y se presenta, la persona dice, ok, yo tengo miedo de regresar a mi país. No importa de la nacionalidad que la persona sea, le van a dar una oportunidad de que hable con un oficial de asilo y le presente el caso de parol. Entonces, una solicitud de miedo creíble. Le van a hacer una entrevista donde la persona tiene que establecer de que tiene un miedo creíble de regresar a su país. ¿Qué es lo que están buscando en la entrevista de miedo creíble? Están buscando de que la persona sea consistente con su historia, de que la persona pueda dar detalles de lo ocurrido, de que la persona realmente sea perseguidos por razones por una entidad del gobierno. No tiene que ser por razones políticas necesariamente. Puede ser por tu raza, por tu religión, por pertenecer a un grupo particular social, y vamos a hablar de eso en un momento, o por tu opinión política. Entonces, por ejemplo, un grupo particular social que se ve mucho en Cuba son los dueños de pequeños negocios. Muchos dueños de pequeños negocios presentan problemas con el gobierno y han tenido el negocio confiscado, o han sido víctimas de registros en sus casas sin razón, y entonces han perdido su negocio. Y eso es lo que calificaría como un grupo particular. Entonces, la persona tiene que haber sido perseguida, abusada o maltratada, y tiene que demostrar que fue una entidad del gobierno. Realmente en la mayoría de los casos de los cubanos sí van a ser agentes del gobierno los cuales van a cometer la persecución. Con otros países quizás un poquitico más complicados, países por ejemplo como Honduras, El Salvador, que a veces las personas han sido víctimas de persecución por parte de las gangas y no han tenido protección del gobierno que han necesitado. Pero realmente el caso de Cuba es un poquitico diferente, porque la realidad es que si la persona fue perseguida, la mayoría de las veces el actor de la persecución sí son entidades del gobierno o una persona que está relacionada con el gobierno. ¿Qué pasa después de la entrevista de miedo creíble? La persona tiene la oportunidad de presentar una aplicación de asilo en la Corte de Inmigración. Hay cortes de inmigración en estos centros de detención donde la persona puede presentar su aplicación de asilo. Desde el momento que le dan el miedo creíble al momento de que la persona le toca su primera corte de inmigración, la persona tiene una oportunidad de presentar un parol. Incluso ya habiendo tenido su primera corte o su segunda corte, pueden todavía solicitar un parol. ¿Qué es lo que piden en ese parol? Piden lazos familiares, le van a pedir un ID, ya sea un pasaporte, un certificado de nacimiento, o sea, demostrar su verdadera identidad. Lazos familiares, que esa persona pueda entregar un bill de la casa, pueda demostrar que tiene soporte económico, es decir, que tiene
una buena entrada de dinero, que puede que realmente lo va a apoyar. Yo normalmente lo que hago es que mando los taxes y la copia de los pay stubs de la persona, la licencia de conducir de la persona, obviamente el bill de la casa, y la persona tiene que ser residente o ciudadano americano. Si le aprueban el parol, pues este cubano o esta persona que está detenida va a salir libre con parol. Y después puede seguir con su proceso de corte, y si se pasa más de un año y un día aquí en el país, quizás pueda aplicar para la residencia. Y lo digo bien claro, quizás puede aplicar para la residencia. Hay parol que no califican para aplicar para la residencia. Los paroles que son para procedimientos de corte, estos paroles que salen bajo el inciso 236, no bajo el 212B5, no sirven para aplicar para la residencia. La mayoría de los paroles están bien hechos, la mayoría de los paroles dicen que son para casos humanitarios, pero no todos. Entonces, si usted tiene duda, si está a punto de cumplir su año y su día y quiere saber qué paroles califican, pues nos pueden contactar. Muchas veces las personas incluso me mandan hasta las fotos por Facebook y yo le digo, ok, sí, calificas, no calificas, o le digo, mira, ten precaución, aplica de todas maneras para el asilo y aplica para la residencia, a ver qué decide inmigración. Entonces, mucho ojo, tienen que ir a corte, no pueden fallar las cortes, incluso después de haber aplicado para la residencia, si el proceso de corte todavía está abierto, tienen que ir, no pueden dejar de ir. Muchas personas dicen, ya presenté la residencia, ya no tengo que ir a la corte. No, tienen que seguir yendo a la corte hasta que sean residentes o hasta que le aprueben el asilo. Si no, les pueden poner una orden de deportación en ausencia y tienen que asegurarse de que la corte tenga la última dirección, la dirección que ustedes dieron al salir del centro de detención. Ahí es donde les van a mandar sus notificaciones de sus próximas cortes. ¿Qué pasa? Hay cubanos que desafortunadamente no les dan el parol, los dejan detenidos, y centros de detenciones como Luciana, como BTC que está aquí en Broward, o centros de detenciones al norte de Estados Unidos, son centros de detenciones muy complicados, donde a veces las personas, por discreción de los oficiales, no le dan el parol. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Esperar y hacer su caso de asilo ahí dentro del centro de detención. Muchas personas me han preguntado, bueno, ¿y por qué en este centro de detención no nos dan el asilo y sin embargo en Texas sí? Cada centro de detención es diferente. Los centros de detenciones tienen personas que están a cargo de ese lugar, que son los que deciden usar su discreción para aprobar o negar estos paroles. Entonces, si el director de ICE, de la zona en particular donde la persona está ubicada, dice, no le vamos a dar parol, no van a dar parol, y desafortunadamente a veces dejan el parol en casos extremos y bien humanitarios. Si no hay un caso extremo, pues no le van a dar el parol. Yo en lo personal tengo detenidos en Luciana. Actualmente tengo una persona que salió bajo parol, pero fue un caso realmente extremo. Fue un señor que entró acompañado de su familia, tenía una niña menor de edad. La niña menor de edad estaba presentando problemas de salud, más bien psicológicos, y esta niña estaba siendo bien afectada debido a la separación, aparte del trauma que habían sufrido, ya que ella había viajado huyendo de Cuba, se habían llegado a México y de ahí pues decidieron entrar a los Estados Unidos. Entonces, esto es algo fue un caso bien peculiar, fue un caso bien complicado, pero que el oficial usó su discreción para aprobarle el parol debido a las razones médicas que estaba presentando la niña. En otros casos es bien difícil, y ha sido bien difícil incluso con la comunicación que yo he tenido con los oficiales, y después de hablar con ellos me dicen, es que nosotros nada más damos el parol en este tipo de casos, o sea, en un caso bien extremo. Si no, la persona tiene que permanecer aquí detenido y tienen que hacer el proceso de asilo allá adentro. Yo sé que es triste, yo sé que muchos de ustedes dicen, bueno, pero no es justo. Hay aproximadamente unos 60 o 70 detenidos en el centro de Luciana, muchos de ellos presentando problemas psicológicos bien graves, problemas emocionales bien graves, porque se sienten de que han llegado a un lugar donde lo van a perder todo, y la realidad es que esto que les está pasando en Luciana le podía haber pasado en otro centro de detención en Estados Unidos. Desafortunadamente es un centro de detención más estricto de los otros, y que por esta razón pues les están negando el parol. Y quiero, a pesar de que sí me da muchísima pena con lo que están pasando, porque yo tengo personas allá adentro y yo sé
lo que ellos están pasando. Pero por favor, si hay las personas que están en Cuba todavía, que están viendo este video, o los familiares que están aquí en Estados Unidos, que tienen personas en Cuba que están pensando abandonar el país, sepan ustedes que esto puede pasar y esto es realmente algo que ustedes no pueden controlar. Ustedes no pueden controlar que la frontera de Texas te mueva un familiar para Luciana. Ustedes no pueden controlar que la frontera de Texas te mueva un familiar para BTC, o te lo manden para Nueva York, o te lo manden para Oregón, o te lo manden para un centro de detención donde no conocen realmente qué es el parol, no dan abiertamente los paroles y su familiar tiene que presentar el caso de asilo ahí completo. Si el familiar tiene que presentar el asilo ahí completo y no tiene un asilo fuerte o está inventando una historia, puede terminar deportado en Cuba. Incluso personas con asilo fuerte les pueden negar el asilo. Entonces, por favor, sepan que no es venir aquí y inventar, sino tienen que venir con un caso de asilo preparado, un caso de asilo fuerte, porque si les niegan vamos a aclarar, no pueden llegar a la frontera e inventar un cuento, no funciona así, no pueden llegar y decir, en Cuba me dijeron que inventara tal cosa y que dijera esta mentira, no, si te pasó, y si no te quedó más remedio porque estabas siendo perseguido político en tu país, en Cuba, entonces sí, vengan para acá y pidan protección, pero no se dejen mentir, no se dejen engañar, no a todo el mundo le van a dar parol y si no tienen un caso de asilo fuerte, no se dejen engañar de que van a poder venir a la frontera e inventar un cuento porque eso no es así. Y a mí me duele cuando veo personas que son buenas personas que los han engañado y que les dijeron cosas y después se vienen a donde estoy yo y me dicen esto fue lo que me pasó y realmente no es un caso de asilo fuerte y hay que llevarlo hasta el final porque eso es parte del trabajo, pero a uno le da pena porque quizás si esta persona hubiese sabido que le iban a pasar todas estas cosas, pues no se hubiese ido nunca a Cuba, se hubiese quedado esperando allá. Entonces esto es algo que ustedes tienen que estar preparados, tanto los familiares como los que se están presentando, porque puede ocurrir y es algo que no pueden controlar y si les llega a pasar, pues tienen que estar listos para llevar el caso hasta el final. Entonces, espero que este mensaje les sirva, sobre todo a aquellos que están a punto de decidirse a entrar. Si fueron perseguidos en Cuba y no les quedó más remedio, pues adelante. Vengan y pidan refugio porque realmente en Cuba su vida va a estar en riesgo. Pero si no es así, por favor, no se dejen engañar por una persona que les está diciendo que les va a cumplir el sueño americano, porque no es así. Entonces, procedemos con preguntas y respuestas. Beatriz Novelo Andrés dice que todo es muy triste, que los que legalmente están esperando con su parol detenido y que no entiende por qué no acaban de abrir los paroles en Cuba, el proceso de parol. Oh, ok. No sabemos por qué no han acabado de abrir el proceso de parol en Cuba. Es también difícil, hay familiares de personas que hay refugiados, personas que se quedaron con la aplicación de refugio presentada en Cuba que no están siendo procesados. Kumar Serpa dice que mi nombre es Kumar, mi hija menor de 14 años está esperando entrevista desde abril y aún nada, que hasta cuándo sería la espera. Yo estoy aproximando más o menos unos 5 a 6 meses. Juanjo dice que tiene un amigo de 41 años que ha estado varias veces en Miami de vacaciones, que si puede un europeo que vaya de turista quedarse a trabajar y a vivir en Miami. Si tiene visa de trabajo, sí, pero así de venir y quedarse, no. Y Esúa Ben pregunta que si los delincuentes tienen miedo creíble. Delincuentes, o sea... Que hayan cometido delitos. ¿En Cuba? No sé, debe ser. No sé, realmente Jesús, tendría que explicarte un poquitico más con esa pregunta. Joel Sandoval dice que qué tan cierto es que el parol de reunificación familiar de mi hijo sirva para presentarlo en la frontera porque dicen que es igual al parol que dan en la frontera. No, eso no es cierto, es un proceso completamente diferente al parol que dan en la frontera. No por tener un parol bajo el programa de reunificación familiar en Cuba quiere decir que te van a dar un parol en la frontera, eso es mentira. Cruz dice que mi hermana se le vence la visa múltiple de 5 años el 18 de diciembre, que hasta cuándo
¿cuándo puede viajar a Estados Unidos? Puede venir antes, pero ya puede venir, pero es muy probable que en la última entrada le digan, la limiten. Por ejemplo, si entra ahora en agosto, nada más la van a dejar estar aquí hasta diciembre. Roberto pregunta que si hay algo nuevo de los paroles. No hay nada nuevo de los paroles. Odalis dice que tiene un hijo mayor de edad, pero soltero. Hace 1 año y 2 meses que le puso la reclamación y que no ha recibido la aprobación todavía. La aprobación para hijos mayores de edad se puede demorar hasta unos 2 años. Luz Ramos dice que la semana pasada dijo que el caso de su hija que viene con residencia y está en espera de cita, que usted dijo que le parece que los parol, pero no aclaró. Llevamos 1 año con el caso terminado. Por fin, ¿qué será? Ok, esa persona que viene, es su esposo y su hija menor de edad, ¿vienen con parol o vienen con residencia? Si vienen con parol, yo les recomendaría que cancelaran el parol y pasaran el proceso para la residencia. Si ya entregaron el caso completo y están esperando entrevista de la embajada, más o menos como de unos 5 a 6 meses después que entregaron el caso completo, es que se puede hacer algo. Rafael Santos dice que cómo se hace para ser la mejor abogada y la más bella de la Florida. Y la más... Dice, más Gracias, que recomendada, Rafael. más que recomendada. Gracias, Rafael. Realmente te lo agradezco. René Jaime, quisiera saber si usted tiene una respuesta de lo que pasa con la aprobación I-130 en la oficina de California, F2B, que cada vez que llega octubre camina para atrás. La fecha cuando la llené era apenas unos meses y ya hay que esperar 37 meses, gracias. La F2B, como tienen un tiempo de 7 años de espera de todas maneras para que puedan entrar esas personas con una visa, por eso es que los atrasan, porque realmente no es una prioridad que lo aprueben ahora mismo, porque tienen un 7 años de espera para que la persona venga con una visa, así que hay que seguir esperando que los aprueben. Carmen Rosa González pregunta que si le pueden informar cuándo van a arreglar los paroles entrevistados en agosto del 2017 y los que quedaron pendientes con fecha de entrevista de septiembre a diciembre. No sabemos cuándo lo van a arreglar. Néstor Rosa, que hoy le hizo la reclamación a su hija hace 10 meses, o que hizo la reclamación a su hija hace 10 meses, que ya cuánto tiempo tiene que esperar. Todo depende. Si es mayor de edad, se puede demorar como unos 36 meses, 24 meses por ahí. Si es menor de edad, se te debe demorar 1 año, 1 año y medio. Jenis dice que qué pasa con los cubanos en Trinidad y Tobago. Desafortunadamente ellos están ahí esperando su proceso de refugio, tienen que seguir esperando a ver qué respuesta le da la embajada. Luis Ramos, que cuáles son los casos que están llamando, que ya casi todo está parado. No, están llamando a las personas que tienen aprobada la visa de inmigrante, que ya completaron su proceso consular y sí les están programando citas. Eileen Alonso dice que tuvo la entrevista para la residencia y me la quitaron. El parol, eso es bueno y malo. Eso es normal. El parol es solo un documento de entrada. Ya una vez que tú aplicaste para la residencia, te va a llegar otro documento que va a comprobar que ya tú eres residente, no te hace falta el parol. Así que eso que te retiren el parol es normal. Yadid Pérez Rodríguez dice que si puede abordar el tema de los ajustes de USCIS para aplicar por la política migratoria, memorándum 602-0051, que es la notificación de comparecencia. Que si podría usted profundizar en el asunto, que exactamente en los puntos del 1 al 5 de esta política, los cuales hablan de los condenados por cualquier ofensa criminal y los que se podrían considerar como inadmisibles. Ok, básicamente en palabras sencillas, y otro día podemos hablar de esto más profundo. Este memorándum que esta persona se está haciendo referencia, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía normalmente no ponía a las personas en proceso de deportación al menos que las personas hubiesen cometido un delito bien grave. Ahora, en este proceso, por ejemplo, si usted presenta su residencia
la solicitud de la residencia. Y por cualquier cosa le niegan su residencia porque, no sé, porque faltó un documento, pero ya usted se había quedado ilegal, inmigración ahora tiene el poder de ponerte en un proceso de deportación. Anteriormente no ponían a nadie en proceso de deportación, le negaban la residencia y ya no pasaba nada. Ahora los pueden poner en un proceso de deportación porque la persona está aquí ilegal. Otro ejemplo muy común. Tú presentaste la ciudadanía y te niegan la ciudadanía porque encontraron de que a lo mejor habías cometido un fraude o encontraron de que, no sé, cometiste un delito que te hace deportable o algo así, que pueden hacer, te pueden poner en un proceso de deportación por tener ese delito. Anteriormente no lo hacían, a veces a las personas le negaban la ciudadanía pero nunca los ponían en proceso de corte, o le negaban la residencia y nunca los ponían en proceso de corte. Ya ahora han cambiado las normas y les están ampliando el poder discrecionario de inmigración de poner en comparecencia a las personas, poner a las personas en proceso de deportación. ¿Qué quiere decir? Presentaste una residencia por matrimonio, supongamos, y te niegan la residencia por falta de prueba del matrimonio, te pueden poner en un proceso de corte. Anteriormente, si nos negaban una residencia por falta de prueba del matrimonio, volvíamos a aplicar o apelamos, pero ahora inmigración te puede poner en proceso de corte. Es solo una expansión de un poder que realmente ellos ya tenían. Esta orden está diciendo, si ustedes como oficiales de inmigración se encuentran con este tipo de casos, pónganlo en proceso de corte. Eso que hacían antes de que si querían lo ponían y si no, no, ya eso no va a suceder. Ahora todo el mundo va para corte. Eileen Alonso dice que renovó su permiso de trabajo antes de la entrevista y que antier le llegó la entrevista. Que si tiene que ir a las huellas para el permiso de trabajo o espera que le llegue la residencia. No, ve a tus huellas para el permiso de trabajo. Si te mandaron huellas, ve a las huellas. Maylin dice que quisiera saber si los documentos para la entrevista hay que llevarlos traducidos y que dónde se hace eso en Cuba. Los documentos para la entrevista, si hay que llevarlos traducidos, no sé en dónde se puede hacer. Marisol Morejón dice que necesita saber si tiene que hacer mi hijo, que tiene que hacer su hijo. Le pidió a su hermana ciudadana americana y su esposa está embarazada. Cuando se hizo la petición y ya el niño nació, que si hay que hacer algo, agregar al niño o... Por ahora solo esperar a que reanuden el parol, porque ese muchacho vendrá bajo parol. Pero sí, por ahora solo esperar a que reanuden el parol. Y hasta que reanuden el parol no hay que informar que nació la niña o que nació el niño. No se tiene por qué informar. A ver, se puede informar ahora, hacerle un cambio a la I-130 también, es como ellos quieran hacerlo. Yaret Fran, hola abogada, ¿sabe de algún caso que haya entrado después de la ley y le hayan dado la residencia? Sí. Junior Moreno dice que es residente belga y quisiera visitar su familia en la Florida el próximo verano. ¿Qué debe hacer? Pedir una visa de turista desde ahí mismo donde estás viviendo para entrar a Estados Unidos con una visa de turista. Y Dania dice que si hay algo de los paros, no. No hay nada de los paros, desafortunadamente. Caridad Pérez dice que le dijeron que las reclamaciones de hermano a hermano no demoran 12 años, que es menos el proceso. Es verdad que tiempo en realidad demora porque hay amistades mías que en 4 años están aquí. Ok, déjame explicar. Cuba, a través del programa de reunificación familiar, dejaba que las personas con categorías de hermanos, hijos casados, hijos mayores de edad, vinieran antes de tener su visa disponible. ¿Y cómo entraban? Entraban con su parol. Y entraban a un periodo de 2 años, 3 años, 4 años. No tenían que esperar los 14 años. El resto del mundo tiene que guiarse por la categoría, por lo que se le llama la categoría de preferencia, o en inglés se refiere a Preference Category. Para los hermanos son F4. Si Cuba no reanuda el programa de parol, todos los hermanos van a tener que esperar a que su categoría de preferencia esté disponible. Quiere decir, van a tener que esperar los 13 años, 12 años, 14 años, lo que esté ahora en el tiempo establecido para esas categorías. Si Cuba reanuda el programa de parol, pues pueden venir antes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son, Bernardo? Dice que ¿cuáles son los documentos que un cubano debe presentar para aplicar a la ley de ajuste cubano?
al año y un día. Que si debe ir con un abogado o puede presentarse solo, que cuáles son los riesgos. Bueno, yo le estoy recomendando a todo el mundo, debido a todas las políticas que están ocurriendo con inmigración, a que definitivamente se presenten con un abogado. Los documentos son actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, actas de nacimiento de los hijos, pasaporte con el que entró, que a veces no son los mismos, y todos esos documentos se tienen que presentar traducidos. Hay que llenar la aplicación, hay que llenarla bien, asegurarnos que sea consistente junto con la aplicación de la visa de turista, si la persona entró con una visa de turista, para que no haya ningún desajuste, ninguna diferencia entre las dos aplicaciones. Y Dania Martin dice que en su caso es de Parol, que ya se hizo ciudadana americana, que qué le aconseja. Parece que se informa. No, yo me imagino que quizás ella solicitó a alguien y ella cuando la solicitó era residente y ahora es ciudadana americana. No, realmente depende de la categoría de familiar que estás pidiendo, si era un hijo mayor de edad. Un hijo mayor de edad, informarle. Realmente los residentes, los hijos de residentes están entrando, los hijos solteros de residentes están entrando más rápido que los hijos ciudadanos, así que déjelo así. Jordanka dice que si tiene una idea de cuánto dinero se necesita llevar a Guyana para pagar las cosas. No, realmente no tengo idea. Midi Reyes dice que cuánto dura el proceso de reclamación de esposo cubano a esposa ciudadana. De esposo cubano a esposa ciudadana. Debe ser una ciudadana americana que pidió a un esposo cubano. No, esposo cubano. Esposo. Ah, ok. Si es residente son 2 años. Si es ciudadano americano, 1 año o menos. Abel Pérez dice que si los padres fueron encarcelados en Cuba por practicar una religión, es suficiente para establecer el miedo creíble en los hijos. No, depende. Si tú alguna vez sufriste algún tipo de persecución debido a lo que le pasó a tus padres, sí, pero si tú personalmente no tuviste una discriminación, o sea, si el problema fue con tus padres, pero contigo no hubo ningún problema, realmente no. Y también depende de tu edad. Si tú eres menor de edad, si eso ocurrió y eres menor y todavía eres menor de edad, entonces es más fácil. Si eres mayor de edad, no. Si eres mayor de edad tienes que haber tenido tú una persecución. Rafa Leiva dice que cómo se pudiera quedar una persona con visa en Europa en los Estados Unidos. La persona tiene visa para entrar a Europa. No puede. Tiene que pedir una visa aparte para poder visitar a los Estados Unidos. Adrián Pérez dice que por qué los cubanos cuando entran a Estados Unidos se acogen a una ley que es para los verdaderos perseguidos políticos. Y después tú les hablas de política y te dicen que en la política no se meten. Ok, sí es verdad, la ley de ajuste cubano se creó en el año 66 para proteger a todas estas personas que habían venido huyendo de lo que estaba ocurriendo en Cuba, y muchos de ellos eran perseguidos políticos, perdieron sus propiedades, perdieron sus casas, perdieron sus cosas. Y sí, pero no fue una ley creada realmente para proteger a todas las personas que estaban viviendo bajo un régimen, y no ha sido derogada por algo, porque el régimen todavía existe. Que las personas no se quieran envolver con política, pues eso es algo muy personal. Yo realmente pues no me gusta tampoco envolverme con política, tanto no quiere decir estoy de acuerdo con el régimen, no, pero voy a parar me voy a envolver en la política como tal, tampoco lo he hecho. Arnoldo Montes de Oca dice que cuánto dinero se necesita para los trámites de la ley de ajuste. El costo de la residencia son 1.225, es lo que cobra inmigración. Denise dice que es ciudadana americana y reclamó a su mamá que cuánto demora la aprobación. La aprobación se te va a demorar como unos 6 meses. Yadi Leiva dice que se puede reclamar a la hija mayor de edad casada con una hija. Hija mayor de edad casada con una hija. Sí. Sí se puede. Si eres ciudadana americana, sí. Maydelín dice que quiere saber si tiene algún cambio en la reclamación de mi hija. Pues ya cumplió los 21 años y cuando le puso la reclamación era menor de edad. Sí tiene un cambio. Habría que ver en qué momento ocurrió el cambio, qué edad tenía cuando ocurrió el cambio, si ya la aprobaste, si ya le pusiste la DS 260 y todas esas cosas.
Luis Casuso dice que cuántos años necesita para pedir un perdón después de haber cometido un delito. Depende del delito, hay delitos que no tienen perdón. Noel dice que si puede traer a mi familia, que si soy residente. Sí, sí, puedes traer a tu familia. Bueno, puedes traer a tus padres. Es residente. No, él es residente. Ok, puedes traer a tu esposa y a tus hijos solteros. Y obviamente a tus hijos menores de edad. Siendo ciudadano, puedes traer a tus hijos mayores de edad, puedes traer a tus hijos menores de edad, a los esposos igual, a tus hermanos y a tus padres. Oscar Veiga dice que reclamó a su esposa con F2A y que ya se hizo ciudadano, que sí es más rápido. Sí, podemos informar a la inmigración que eres ciudadano americano y la traes más rápido. Gretchen dice que cuál es la dirección de la oficina y el teléfono, por favor. Ok, me pueden buscar por Facebook, por Claudia Canizares. Aquí en el video sale el link de mi nombre, lo van a poder ver al final. El número de teléfono es 305-680-0036. 305-680-0036 y estamos ubicados en la 8360 West Flagler Street en Miami, Florida. Pero sí tenemos clientes por todo Estados Unidos, así que aquellos clientes que me llaman de todas partes, pues se lo agradezco muchísimo. Tenemos la fortuna que los podemos representar, no importa dónde estén. Así que si están fuera de Miami y todavía necesitan representación, pues nos pueden llamar. Liliana Gutiérrez dice que si la inmigración de los médicos tiene alguna ley que los beneficie. No, existía el parol para los médicos, pero ese parol lo retiraron. Juan Carlos Lozado dice que es cubano-español, que sus hijos están en España, que si los puede traer con reunificación familiar, que cuánto cuesta y cuánto se tarda, que debe hacer. Él es ciudadano americano, los hijos están viviendo en España. Bueno, depende de tus hijos, depende de la edad que tengan, qué tan rápido los vas a poder traer. Si son menores de edad, si son mayores de edad, se van a demorar como unos 7 años en poder venir. Si son menores de edad, se demoran como unos 2 años en poder venir. Si tú eres ciudadano americano, vienen como en 1 año. Así que hay varias cosas que cambian. Pero nos puedes llamar para poderte explicar todo eso. Grisel Santo dice que una familia reclamada por parol de hermano a hermano y la niña cumple los 21 años próximamente, que qué pasa con esa niña. Se queda fuera. Desafortunadamente se queda fuera. Reilandi dice que si alguien con orden de deportación desde que entró por un delito cometido en Cuba, puede ser revocada la orden de deportación en algún momento. Depende del delito. Onel Salazar dice que ya se le vence su permiso de trabajo y la licencia, pero el parol, que no podrá tener licencia de conducción, que si podrá tener licencia de conducción con el parol o no. Me imagino que el parol no, puedes renovar la licencia y puedes renovar el permiso de conducir, pero si ya cumpliste el año y el día, me imagino que ya vas a estar cumpliendo el año y el día, aplica para la residencia, para que con el recibo de la residencia puedes solicitar tu nuevo permiso de trabajo y puedes solicitar tu licencia de conducir. Lourdes dice que se quiere hacer ciudadana, pero las cosas se le olvidan, que tiene 67 años, que sí tiene que hacer el examen. Si tienes problemas de memoria y no crees que vayas a poder hacer el examen de inglés, tendrías que ir a ver a un psicólogo o un psiquiatra que te haga las pruebas necesarias para que te puedan dar un reporte médico y con ese reporte médico pedir que no te hagas el examen. Raudel Vigo dice que tiene una pregunta que no sé si lo puede ayudar, que hace 3 días salió con su amigo en moto y desgraciadamente chocó y está en coma muy grave y no tiene familiares aquí, que si existe alguna forma de que su mamá que está en Cuba pueda venir. Sí, con un aviso humanitario. Habría que hacerle un aviso humanitario a la señora. Oscar Veiga ya le reclamó a su esposa con una F2 y una F2A que se hizo ciudadano, que si el cambio de estatus es más rápido. Sí, tú le notificas a inmigración que eres ciudadano americano y entonces ella puede venir sin tener que esperar los 2 años. Liane dice que una amiga aplicó para la residencia desde el 8 de diciembre, que el pago fue aceptado, que hizo las huellas. Según la página donde ella revisa, dice que está pendiente de entrevista. ¿Qué significa eso? ¿Y qué tiempo le puede faltar
para que le llegue la residencia. Le puede faltar como unos 18, se están demorando de un año a año y medio para que les aprueben la residencia. Ya le debe estar por llegar la cita. Y nada, entrevista significa que le van a hacer una entrevista de su residencia. Duniet Barrio dice que le llegó, que ya lleva 1 año y 7 meses que le hice la reclamación a los 2 hijos menores de edad, la I-130, que le llegó la aprobación de inmigración a 1 año y 5 meses y pasó al departamento de visa, que si faltará mucho, que está desesperado. Si pasó al departamento de visa, tienes que asegurarte de que mandes el paquete completo al departamento de visa para traer a estos niños con su residencia. Tienes que mandar los affidavit of support, las actas de nacimiento, los papeles de matrimonio de usted y cierta cantidad de documentos que le van a hacer falta. Así que, por favor, si tienes más dudas en referencia a este proceso, nos puedes comunicar. Tati Sebastián Santi Esteban dice que cómo puede desde aquí hacer un autorizo notarial para que su madre en Cuba pueda llevar a su hijo y sacar un pasaporte. Tiene que ir a la embajada de Washington aquí en Estados Unidos, o sea, la embajada de Cuba en Washington. Ok, entonces nada, nos despedimos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por sus preguntas, gracias por el compartir, gracias por esperarme una vez a la semana. Les prometo que les vamos a dejar saber de ahora en adelante, el día antes del video. Los videos los estamos haciendo los jueves o los viernes, pero le vamos a dejar saber con anticipación qué día lo vamos a hacer. Es decir, si lo vamos a hacer el jueves, lo publicaremos el miércoles que vamos a estar haciendo el video. Si lo vamos a hacer el viernes, pues lo publicaremos el jueves que vamos a estar haciendo el video. Pero sí, le prometemos que estaremos aquí una vez a la semana, con el favor de Dios, compartiendo con ustedes todas las noticias de inmigración y aclarando todas sus dudas. Gracias de nuevo a todos los seguidores, gracias por conectarse y no se olviden de seguirme en Facebook. Bye.